Te invitamos a un espacio donde dialogaremos de una manera muy amena y relajada sobre los temas más importantes de la vida. Ven y escápate. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos del podcast del Seminario de Guadalajara, Escápate? Y nos encontramos una vez más en esta emisión de este proyecto tan noble y tan agradable. Y me hago acompañar de un grande, salido también de esta casa de formación, nada más y nada menos que del padre José Luis López Tinajero. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este podcast. Hola, ¿qué tal, Chema? Gracias a ustedes por invitarme a estar con ustedes en este episodio de podcast. Gracias por la invitación y por una experiencia nueva en la vida. Todas experiencias son buenas, claro, viéndolas desde un punto de crecimiento personal. Y hoy nos toca estar con ustedes aquí, compartiendo un poquito, hablando un poquito. Esperamos que sea un mensaje bueno, profundo para aquellos que lo necesitan. Sí, que es válido decir, padre, que ahorita que estábamos aquí preparándonos para la transmisión o la grabación de este episodio, pues los dos igual de nerviosos como siempre. Sí, así es. Bueno, antes de entrar en tema, recordarles de nuestras redes sociales en Instagram como @seminario.guadalajara y en Facebook, tanto en YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. Y el tema del día de hoy es mi experiencia con el COVID-19. Así es. Ciertamente esta pandemia pareciera que nos desenmascaró como humanos. ¿A qué me refiero? Que mostró o hizo mostrar que realmente nosotros somos débiles, somos frágiles, somos sensibles, pero no solamente eso, sino que también somos solidarios, sino que también vivimos cada experiencia con otra persona. Es decir, descubrimos incluso nuestra capacidad de amar y muchas de las ocasiones yo creo que se nos esclareció ese concepto hoy día de lo que teníamos como amor, porque más que un sentimiento, yo creo que fue una decisión. Y vivir la experiencia del amor en medio de una pandemia y en unas circunstancias de hospital, yo creo que sí es hablar de cosas grandes. Y así como al padre, así como también a mí, desde mi familia, muchos de los que pues ahora podemos platicar de este tipo de experiencias con el COVID, muy seguramente fuimos testigos de que un familiar, un amigo, se nos fue. O sea, híjole, incluso a lo mejor y nuestro corazón se conmovió, nuestro corazón fue testigo de que añoramos que aquella persona, pues a lo mejor y quisiéramos que nos hubiera durado un poco más. Muchos fuimos testigos de la manera tan, no quiero utilizar la palabra trágica, pero sí la manera tan pronta de experimentar como esa despedida física de muchos de nuestros seres queridos, que ciertamente no estamos preparados para eso. Yo creo que la vida nos prepara quizás para muchas cosas, híjole, pero al momento de hablar ya de la muerte de un familiar, de la muerte de un amigo, bajo estas circunstancias de COVID, yo creo que sí es algo muy profundo, pero muy seguramente nos dejó algo. Y por eso está el padre José Luis ahora acá con nosotros. ¿Y por qué lo quise invitar a él a este podcast? Porque en algún momento él nos compartió un retiro espiritual. No voy a entrar en detalle en cuanto a su contenido porque eso es algo que él nos va a compartir, pero sí voy a decir que él, pues prácticamente en el lapso de 15 días perdió a su papá y después también a su hermano, también sacerdote. Y a lo mejor y muchos de nosotros lo esperamos ver quizás totalmente derrotado, por así decirlo, pero a mí me llamó tanto la atención que el padre, cuando vino y nos dio ese retiro, se observaba desde su mirada, en sus palabras y en su actitud profunda del corazón, una esperanza segura, una fortaleza que no cosas finitas nos puede ofrecer. Y por eso está hoy acá con nosotros el Padre, porque muy seguramente, pues sí, tal cual, este tipo de experiencias muchos la vivimos. Y qué interesante es de que el Padre nos pueda compartir. Padre, pues ahora sí que aquí estamos. Gracias por aceptar la invitación. Y pues adelante, Padre. ¿Qué nos dice cuando escuchamos mi experiencia con el COVID? Bueno, sin duda alguna, toda experiencia
que la vida nos va proponiendo, nos va marcando en nuestro caminar, nuestro existir. Y la experiencia del COVID, como bien dijiste tú, Chema, nos trae un binomio en nuestra vida, una enseñanza. Primero, a darnos cuenta que no somos todopoderosos, que como humanos, como criaturas de Dios, pero sobre todo que en nuestras fuerzas no está la solución de todo, porque nos enfrentamos a algo tan pequeño como es un virus que puede acabarnos la vida de un día a otro o en días. Y por otro lado también nos da una enseñanza de amor porque el mismo COVID nos ha enseñado que debe de existir en nosotros el bien común, el amor a todos, el cuidarnos unos a otros, el protegernos, porque al final la solución a esto es cuidar al otro, cuidándome a mí, pero cuidando al otro para poderme cuidar yo. La experiencia ante la enfermedad pues se vive de muchas maneras o se enfrenta de muchas realidades. Yo fui testigo de esto porque aún a pesar de que escuchaba por los medios, por tantas cosas que me decían del virus en la misma parroquia de mi hermano, donde él era el párroco, donde tanto que transmitíamos a las personas de que se cuidaran o algo, nunca pasó por mi mente que eso iba a llegar a mí o que iba a llegar a mi familia y así a mí. Por el transcurso del mes de enero, la experiencia que vivimos todos es que fuimos contagiados o nos contagiamos. ¿De dónde, padre? ¿De dónde viene? ¿O cómo se contagiaron? Es un misterio. No se sabe. No se dieron cuenta No se sabe porque, pues así como solamente alguien salía a algún mandado, puede ser que en aquel encuentro con una persona pudo haber contraído el virus. Pero empezamos, a lo mejor los primeros que se enferman fueron, sí, o los que tienen algún síntoma fueron mi padre y mi hermano, el señor cura Víctor. Y empezamos ese caminar alrededor del día 15 de enero. Y empezamos primero haciéndonos todos la prueba, porque aunque ellos tenían síntomas, lo decidimos todos en familia, todos estábamos en la casa, mis otros 2 hermanos, mi madre, y nosotros. Entonces nos hacemos todos la prueba. Lo curioso de la enfermedad, y lo digo así, o el misterio de la enfermedad, es que algunos salen positivos, otros salen negativos. Yo salí negativo, con mi hermano el más chico, y así empieza el desenlace. Para mi padre, por ser una persona, lo digo así, de sentimientos muy grandes y a lo mejor un poco aprensivo, el hecho de que le hayan dicho su prueba salió positiva. Fue como un balde de agua fría en él. Se vino abajo el ánimo, pero empezó a luchar porque nos veía todos nosotros con él, positivos, cuidándolo. Las noches eran días para nosotros, porque él ya no podía dormir, porque la oxigenación, porque había que estar atendiendo el oxígeno, subirle los litros o bajarlos según manejara su oxigenación. Y así empieza ese camino. La actitud que vi en mi padre, o que siempre la reconocí, la lucha, la fortaleza por salir adelante. Estuvo en casa hasta que llegó el momento donde iba al médicos. Dios siempre fue acomodando todo. Llegaron al menos 4 médicos a atendernos a todos. Y hasta que llegó el momento donde uno de ellos dijo, ya no es positivo que esté aquí su padre. Hay que ir al hospital. ¿Por qué? Porque su padre necesita aparatos más especiales que no hay para casa. ¿Qué es esto? Un respirador. Entonces, en eso se decide. Mi papá, al vernos a todos nosotros, lo acepta. La parte como sacerdotes, al menos en mi hermano y en mí, la unción, ayudarle en una confesión buena, positiva. Lo digo así porque estábamos ahí y se fue preparado al hospital. Mi papá a lo mejor no era un hombre de hospitales, de hecho no le gustaban. Y lo manifestó, o Dios se lo concedió, porque Dios le dio todo de lo que él pedía. Estuvo en el hospital solamente 4 horas, no estuvo mucho. Y a las 4 horas de estar, al menos el peritaje del doctor o de acuerdo al informe médico, mi padre estar acostado boca abajo, se da la vuelta, viene la desesperación, un poquito el cansancio, se da la vuelta y en eso llega un paro respiratorio fulminante, el cual termina hasta ahí la vida de mi padre, al menos en esta tierra. Fue una experiencia dura porque como yo era el único, con mi hermano el más chico, el único que pues era negativo aparentemente en las pruebas,
pues yo era el que me encargaba de salir, de traer el medicamento, de todo lo necesario para la casa, de ir al oxígeno, todo. Y me tocó a mí pues recibir esa parte de la noticia y yo tenerlo que comunicar a mi familia. ¿Saben qué? Me fui en la mañana con mi padre en la ambulancia, regreso solamente yo solo a decirles pues que mi padre ya ha partido, ya murió. Fue una experiencia difícil, la cual como sacerdote lo cuento. Perdón que le interrumpa, pero ahorita a lo mejor ya suena un poquito más, como más relajado, pero trato como de conectarme con con ese acontecimiento, porque no es fácil. La primera parte en donde usted va, lo lleva porque es el que está negativo al COVID, y le toca hacer como tal cual, como la conexión con el hospital, y su familia quizás confía en que, bueno, ahí está pues su papá, lo está atendiendo ya los médicos, está en compañía de, o sea, no está solo, y viene como el primer baldazo de agua helada cuando es ya que se confirma la cuestión del paro respiratorio, y porque podemos pensar que es un momento en donde usted comienza a vivir como la intensidad de su duelo, pero dentro de ese mismo duelo hay que comunicar, y en ese comunicar la realidad que está ocurriendo, también yo creo que es una parte muy difícil, porque a veces nos pasa que uno busca como las palabras más bonitas, lo digo entre comillas, más bonitas, para que la realidad que es tan cruda, así como se vivió en su momento, no nos azote tanto. Y ahorita que está platicando, bueno, realmente se me eriza la piel, ¿no? Híjole. Y bueno, usted menciona algo interesante que dice, yo comienzo a vivir esto como sacerdote. Y aquí es donde viene tal cual no sé cómo decirlo, sino como la parte íntegra de un hombre llamado José Luis López Tinajero, que es hijo, que es hermano, pero también es sacerdote. Y ahí es en donde se tiene que mostrar lo completo que hay en usted. Entonces, ¿cómo comienza? No sé qué ocurre en usted al momento o sea, ¿cómo reacciono? Porque yo tenía un compañero en el seminario que justamente hace algunos años a su papá se entraron a su casa y ocurrió una desaparición. Se lo llevaron. Entonces, él jugaba mucho, lo digo así, como la parte de que yo tengo que hacerme el fuerte porque yo soy el que está en el seminario y mi madre necesita fortaleza, entonces yo quiero contagiar esa fortaleza. Mis hermanos necesitan fortaleza, como que yo quiero contagiar esa fortaleza. Y hubo un momento en donde él dijo, ¿y yo qué? ¿No? Entonces es interesante como esta parte, cómo usted la comienza a vivir. Sí, como sacerdote, instrumento de fortaleza de parte del Señor, pero pues por otro lado, ni modo que no le duela, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo comienza a combinar esta situación? Bueno, sin duda, lo que te puedo decir, Chema, he celebrado muchas misas de difunto y me ha tocado en muchos lugares dar noticias así, porque la gente te busca. Incluso en el lugar donde estoy, a veces acostumbran de que, padre, nos ayuda a decirle a la mamá de fulanito que falleció que su hijo murió, etcétera. Pero yo nunca me imaginé en ese momento que ahora me tocaba a mí y decirlo a mi familia, a mi casa. Mi hermano me ayudó muchísimo, el señor cura, porque de alguna manera él influyó también en la noticia, en lo que se dijo. Fue una noticia para mi madre pesada, para mi hermana muy fuerte, porque claro, mi hermana, y ella lo reconoce, o sea, ella estaba muy unida a mi papá. Y mi papá con todos sus hijos, pero con ella era especial porque era su única hija. Y la cuidaba y iba por ella, era para ella. Pero las palabras, bueno, yo lo veo así, como sacerdote Dios las fue acomodando. Fue fuerte, padre, sí. De hecho, yo no conocía una personalidad, lo voy a decir así, sí, porque es abrir el corazón, claro. Yo no conocí una personalidad tan especial en mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor años atrás, cuando murió mi abuela, que fue mi segunda madre, mamá de mi papá, me quebré en misa, era seminarista, llorando. Mi hermano le celebró la misa muy bien. Y ahora a mí me tocaba la otra parte, y no es que no llorara por no sentimientos, sino porque mi padre, lo digo así, mi padre, con la ayuda de Dios, acomodó tanto las piezas que yo creo que el momento preciso, que era el de su partida, era ese.
lo veo así, con ojos de fe y por lo que soy como sacerdote. Claro. Nosotros nos despedimos de él cuando iba al hospital. Nosotros como familia nos quedaba esa idea, o sea, mi papá va al hospital, sabíamos que por la gravedad de la enfermedad a lo mejor ya no regresaba. Podía ocurrir el desenlace. ¿Eh? Ya eso lo teníamos. Y esa escena o esa parte, al darnos a cada uno la bendición, al decirle a mi mamá, te los encargo, cuídalos, ahora te toca a ti, sola, punto. Es algo que a mí, al menos a mí me grabó, o que me dio la fuerza para que en ese momento, cuando el doctor me dice que era de fulanito de tal, mi padre ha fallecido, me hinqué, lloré 20 segundos, 15 segundos o a lo mejor más, me levanté, salí del hospital y dije, tengo que ir a mi casa. Cuando llegué a mi casa, sí les expresé, mi hermano estaba a un lado, mi hermano nos dijo, sabíamos la historia o sabíamos que el camino así iba a ser. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir nosotros de pie. Y el testimonio de mi padre es que hasta el último momento fue darse a sus hijos y despedirse de nosotros. Fue como una satisfacción que él nos dio. Es duro, la parte física es dura porque es despedirte de un ser que ya no lo volverás a ver. Pero la parte espiritual es, al menos en él, porque fue bien diferente. A pesar de que se llevan 15 días, es muy diferente el despedir a mi padre al despedir a mi hermano. Y el despedir a mi padre fue, para mí, al menos en lo personal, como una satisfacción de decir, apá, lo lograste. O sea, lo que tanto anhelabas, el formar tu familia, el dedicarte tanto a ellos, y el llegar a un momento donde decir, ya, ahora les toca a ustedes el camino, ahí está, lo hiciste. Y es fortaleza, lo digo así, la fortaleza de Dios. Hay un padre que dice en un libro que se llama Hasta la Cima, que tomando de un filósofo antiguo una frase que dice, hay que esperar siempre lo inesperado, porque al esperar lo inesperado es cuando llegas a Dios. Si esperas lo esperado, no encontrarás a Dios. ¿Por qué lo tomo así? Claro, lo esperado humanamente hablando era que mi papá saliera a lo mejor caminando del hospital, pero al esperar lo inesperado, ¿qué era? Que él ya se encontrara con Dios descansando en paz. Y eso es como una actitud de fe, de fortaleza, que como sacerdote digo, o sea, Dios me dio en ese momento para salir adelante. Se vale llorar, claro, hay momentos tristes donde lloro, hay momentos donde uno vuelve a regresar a aquel momento y dices, híjole, no me quedé, y Dios lo sabe, no me quedé con las ganas de decirle, te amo, papá, te quiero, papá, porque aunque no fuimos criados de esa manera tan expresivos, en ese momento se dio y en ese momento se logró. Entonces, como hijo, como sacerdote, como parte de esa familia, me tocó esa parte. Y lo más duro que me tocó, aunque no solo es dar la noticia, saber que cuando me toca ir a reconocer el cuerpo, o sea, yo soy el único, y mis hermanos lo saben, mi madre lo sabe, soy el único que tengo la última imagen de mi papá en su caja. ¿Por qué? Porque por la pandemia, por todo lo que se vivía, te entregaban los cuerpos en el panteón o emplayados, o sea, ya no se podía abrir. Cosa diferente con mi hermano, bueno, ya lo expresaré, pero me quedo con esa imagen, una imagen, ver a mi padre con una sonrisa. Son cosas que a lo mejor uno podría pasarlas desapercibidas, pero a mí me dijo mucho, o sea, que mi papá murió satisfecho con la vida que Dios le dio. Dios le puso el camino para salvarse y le dio esa salvación. ¿Por qué? Y lo diré también con mi hermano, porque sin duda alguna el sufrimiento de esta enfermedad lo santificó, lo redimió, lo salvó. Qué fuerte. Y ahí, padre, muchas de las veces, pues que quisiéramos, ¿no? Que los papás nos fueran eternos, sí. Que nuestros hermanos, a pesar de que como hermanos tomamos rumbos diferentes, pues sí quisiéramos tal cual que nuestra familia nos fuera eterna, sí. ¿No? Que nos fuéramos primero nosotros. Antes para no ver, para no Así experimentar ese tipo de dolores. Padre, ¿y qué onda cuando ocurre todo esto? Porque muchas de las personas que llegamos a vivir este tipo de acontecimientos, sí hemos vivido la enfermedad del COVID. Yo hace no mucho que estuve aislado por COVID también, pero ya cuando hablamos del desenlace físico es un poco más intenso. Yo soy consciente que también yo contagié a mi papá. Gracias a Dios, pues ahora está bien. Parece que libramos bien la enfermedad, pero algo mueve, ¿no?
al menos sí era como la cuestión de que, Señor, y ahí te lo encargo, y ahí te lo encargo. Y yo no estaba tranquilo hasta que hacía una videollamada, porque en su momento no me quisieron decir. Primero me dijeron que estaba bien, pues él allí en mi casa, yo acá en el seminario, que estaba bien, ya hasta que mi hermano precisamente me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Chema? Mi papá lo veo mal, trae temperatura, lo veo decaído, entonces vamos a ir a hacerle la prueba, nos vamos a hacer la prueba también para mi mamá. Y comienza la angustia. Padre, yo temblaba cuando veía en mi teléfono que quien me llamaba era mi hermano. Al menos en esos 3, 4 días, cuando veía el nombre de Cristian en mi directorio telefónico que me estaba llamando, la verdad, así como que contesto, no contesto, porque no sé qué me va a decir. Y la única manera en como yo me fui como calmando, por así decirlo, fue cuando lancé videollamadas y ya los veía mejor, y de una otra manera eso como que me traía cierta quietud. Pero aquí viene como la parte interesante de la fe, porque muchas de las veces podemos pensar que, pues, ¿qué onda con la fe? O que pareciera que Dios nos ha dado la espalda, o que pareciera que Dios no escuchó nuestra oración, o que pareciera que híjole, entonces, ¿qué sentido tiene la fe en este tipo de circunstancias? A usted de una otra manera le golpea como sacerdote, pero hay muchísimas personas más que seguramente nos estarán escuchando a través de este podcast, que sí se preguntan, a ver, entonces, ¿qué sentido tiene la fe ante este tipo de acontecimientos? Bueno, mira, Chema, como tú decías al principio, yo lo reafirmo. Una parte de esto que nos acontece, de esta pandemia, de este virus, de este COVID, también viene una enseñanza de fe y una enseñanza de acrecentar más nuestra fe. Si nos vamos por lo humano, por lo esperado, como decía hace rato, pues quisiéramos que bastara que Dios tronara los dedos y quitara la pandemia de un día a otro. Y a lo mejor en nuestra mente humana, poca, ante la mente de Dios, claro está, nosotros lo vemos así sencillamente, Señor, realmente sí existirá, realmente sí estará, porque pues todavía existe, o sea, todavía día a día en las noticias donde podemos ver, hay gente que muere de esto. Y ante esa realidad nuestra fe, o sea, ¿qué es lo que nos dice? Yo al menos les comparto y lo digo así, mi fe no se quebró. ¿Por qué? Porque a mí me sostuvo Dios en todos esos días. Cuando mi padre muere un 20 de enero, yo caigo enfermo, o sea, y caer enfermo es, aparte lo anímico, pues bueno, todos los síntomas de la enfermedad, y aparte, pues la parte anímica, donde ya perdiste un ser querido y estás viendo que tu hermano se está consumiendo igual. ¿Por qué? Porque mi hermano sigue los mismos patrones de comportamiento de la enfermedad, igual que mi padre. Ya no pudo levantarse, su oxigenación empieza a bajar, la tos no lo deja, no empieza a dormir, y nos damos cuenta que, bueno, ante esa realidad dice uno, y la fe, bueno, ustedes son sacerdotes, o sea, son hombres de Dios, o sea, ¿cómo está eso? Claro, yo a Dios, y mi frase fue, y la adopté a partir de ahí, Dios, tengo que arrebatarle un milagro, ¿eh? Y le es arrebatarle un milagro. Claro, Dios nos dice, toca y se te abrirá, pide y encontrarás. Y yo le decía a Dios, Señor, que lo que sea o lo que vaya a hacer, sea lo que me ayude en mí a crecer más como sacerdote y en mi fe. Y me acuerdo que todavía el Salmo 30, que el día 1 de febrero lo decíamos en la liturgia de ese día, decía así, quien confía en el Señor no desespere. Esa era la frase del Salmo 30. Quien confía en Dios, que no desespere. Y yo le decía a Dios, Señor, yo confío en ti, porque es cierto, se vive la ansiedad, tú lo dijiste ahorita, de al menos yo que mi hermano estaba hospitalizado, yo no quería recibir llamadas del hospital, porque así te daban el resultado. O sea, yo le decía a mi madre, ya van a ser las 6 de la tarde, no quiero que mi teléfono timbre, que suene. Y eran la noche y yo no quiero, eran las 12 de la noche y no quiero que el teléfono timbre. ¿Por qué? Porque era el resultado del doctor. Me tocó conocer doctores muy buenos, pero que su manera de expresarse es muy drástica o muy seca. Padre, le informo que su hermano está grave, estable. Padre, su hermano está en agonía, punto. Y me tocó conocer doctores, todavía me acuerdo de uno, y el doctor Roberto, y que lo guardo en su estima, porque el doctor primero era siempre, Padre, su hermano sí está grave, pero usted, acuérdese que usted y yo estamos en otra sintonía. Y yo le decía, ¿cuál sintonía, doctor? Usted y yo estamos en otra sintonía porque somos hombres creyentes. Wow. ¿Y por qué? Porque nosotros le vamos a arrebatar a Dios un milagro.
Ese doctor fue especial para mi hermano porque mi hermano habló, se desahogó con él. El doctor le dijo, échale muchas ganas, eres un gran guerrero. El doctor se quebró cuando todo, o sea, lo atendió, estuvo ahí. A mi hermano lo querían entubar, el doctor, no malamente, yo respeto su opinión porque él lo dijo. A mí, Víctor, o sea, padre Víctor, a mí me sirves más despierto que estar entubado. O sea, tú vas a luchar más estando así. Dice, yo sé que va a ser algo fuerte, intenso. Y sí, mi hermano luchó 5 días en el hospital, o sea, contra todo. Y lo digo así, y lo dije el día de su misa de exequias. Mi hermano pudo haber salido, luchó, pero el cuerpo, lo físico, no le resistió. ¿Y por qué luchó? Porque su fe era grande. Y lo que tanto le pidió a Dios, se lo concedió. Cuando mi hermano fue a Tierra Santa y tocó la piedra ahí en el Santo Sepulcro, le dijo a Dios, Señor, el día que me tomes a cuentas, tómame a cuentas solamente que esté en gracia. Y el día que Dios lo preparó, ese día, Dios lo tomó. Se viven muchas situaciones, emociones. La fe te sostiene. Quien confía en el Señor no desfallece. Dios le dio el milagro. O sea, al final, si ustedes me dicen a mí y la gente me puede decir, Padre, ¿cuál era el milagro? ¿Que muriera? El milagro era que estuvieran en paz. El milagro era que lograran entrar al cielo. Que la enfermedad, aún así la enfermedad, un mal físico, le sirvió a Dios para redimirlo, purificarlo y llevarlo al cielo con él. ¿Por qué? ¿Por qué así o por qué de esa manera? Porque así es la vida. Y a mí que me tocó enfrentar esta realidad, o lo digo así, en Dios me dio la fortaleza, Dios me ha dado la fuerza. Físicamente viví algo terrible, lo llamo así, porque es algo que a nadie se lo deseo en la vida, porque es algo fuerte. Pero espiritualmente Dios me hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque sin duda alguna Dios nos prepara para algo mejor, algo más fuerte. Y si tenemos que pasar por esto, ellos ya lo lograron. Ellos ya se encontraron en lo máximo. O sea, ellos, yo lo digo así, lo expreso, o sea, ellos ya entraron. Nosotros somos los que seguimos en este peregrinar. Y le pedimos a Dios que desde el cielo, todos estos seres queridos que se nos están yendo de esta manera, nos preparen un lugar allá para algún día podernos volver a ver. Y ahí viene la enseñanza de fe. La enseñanza de fe, lo expreso así, y es que esto a mí me enseñó que cada día, que cada minuto, que cada momento de mi vida tengo que ser agradecido con Dios. Porque si hoy pude abrir los ojos, es gracias a Él. Si hoy estoy aquí sentado en este lugar contigo, Chema, es gracias a Dios. No sé si mañana pueda o no sé qué haga mañana, pero yo tengo que vivir hoy. Claro, esperando día a día ser mejor y dándole gracias a Dios por todo lo que Él me da. Dios me concedió tener a mi padre 34 años. Dios me concedió tener a mi hermano 34 años. Por eso soy agradecido con Él. A lo mejor a algunos les concederá más, a algunos menos. Aprovechemos a esos seres queridos. Porque la vida finita, la vida se acaba. La vida aquí tiene un fin. Pero cada experiencia vivida, ese es el tesoro más grande que todos vamos guardando en nuestro corazón. Pide y se te dará. Dios nos dio el milagro. Dios a mi familia nos dio el milagro. ¿Por qué? Porque si ven a mi familia o me ven a mí, o como me ven, me expreso ante esta realidad, Él nos dio la fortaleza para seguir. Él nos dio la fuerza para estar de pie, para seguir enfrentando este mundo, para seguir en este caminar, cuidándonos, claro, y haciendo las cosas lo mejor posible, sobre todo para un día podernos volver a encontrar en el cielo juntos. Esa es la intención y esa es la respuesta, al menos de fe. Es un camino duro, claro, es un camino donde ocupas fortaleza, sí, Dios te la dará, siempre y cuando la pidas. Y que la experiencia de esta enfermedad, al menos yo lo veo o lo testifico, es que Dios diario nos concedía lo que necesitábamos. Cuando no queríamos recibir esa llamada, Dios nos llamaban y solamente nos decían, ahí va, caminando, grave, ahí está. Y cuando de alguna manera se lo dejamos todo a Dios y le dijimos a Dios, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra, fue cuando llegó ese momento. ¿Por qué lo digo así? Porque a lo mejor era el momento para que mi hermano, para que mi padre se salvara. ¿Por qué no fue después? Me dicen a veces, pero oye, tú que eres un hombre de esperanza, ¿por qué esto no? ¿Por qué no regresar con vida? Porque yo sabía, y lo sé físicamente, que si mi padre o mi hermano
a lo mejor hayan regresado de aquel suplicio, en su cuerpo había ya muchas secuelas o muchas cosas complicadas. Y a lo mejor mi hermano como párroco ya no iba a ser ese párroco trabajador, enjundioso, sino un hombre postrado en cama, igual mi padre. Entonces, Dios no les concedió el sufrimiento, la agonía, tanto tiempo, sino que en ese momento, por ser hombres de Dios, porque sin duda alguna mi padre fue un hombre de fe grandísima y mi hermano, pues, como no, como sacerdote, les concedió el momento para decir, ya no sufras, aquí estoy yo, ya estoy contigo. Wow. Padre, pues pareciera que nos deja sin palabras porque sí son experiencias muy, pero muy intensas. Quisiera rescatar algunos puntos que me parecen que sí es interesante que hagamos énfasis. El primero, me llamó mucho la atención cuando usted dijo, a mí no me enseñaron en la manera de la crianza de expresar como tal mis sentimientos, pero creo que esta circunstancia sí nos enseñó, lo digo también a mí, que soy de carácter un poquito primario, sí me ha enseñado a que la vida pareciera que es larga porque dices ya mañana, ya mañana, ya mañana, pero no. Este tipo de situación nos dice la vida no es larga, la vida es corta y la vida es tan corta que seguramente tenemos que explotar de amor. Y aquí me resulta un poquito interesante para las personas que también nos están escuchando, que muchas de las veces nos podemos abanderar de las circunstancias de decir, es que a mí no me enseñaron a decir que te amo, a mí no me enseñaron a decir perdóname o te perdono, es que nadie me lo enseñó. Híjole, yo creo que a veces nos podemos escudar un poquito en esa situación. Y acá me gusta lo que usted nos comparte en el sentido de que dice, yo no me quedé con las ganas de decirle a mi papá, te amo. Aunque quizás él no le haya enseñado a decirlo de manera verbal, porque yo estoy segurísimo que sí se lo enseñó muy a su estilo. Sí. Como cada uno de nosotros tendrá nuestro estilo de querer, de amar, de vivir. Pero de una otra manera aquí como que se rompe esa escuelita del no me enseñaron a decir lo que siento por ti. Acá no. Acá sí es, a pesar de las circunstancias como estamos viviendo, qué agradable es escuchar ese te amo y qué agradable también decirlo, porque seguramente pues lo podía escuchar, lo podía ver, lo podía tocar y no se quedó con esas ganas. Cuando estamos pasando por este tipo de circunstancias, que de veras a todas las personas que nos están escuchando, y si esas personas que nos escuchan fueron solidarias en el sentido de que ciertamente no nos podíamos ver, todo era a través del teléfono, pero qué padre y qué agradable cuando te llamaban preguntándote cómo estás. Híjole, de verdad que cuando uno vive este tipo de situaciones y los demás nos acompañan, yo creo que también ahí está esa omnipotencia de Dios que no nos deja solos, sino esa omnipotencia de Dios que te dice, aquí estoy yo, que me manifiesto a través de, con estas personas, por medio de estas llamadas, pero solo no estás. Entonces, ciertamente esta pandemia nos vino a decir que como humanos tenemos una fecha de caducidad, que como humanos qué necesario es que explotemos de amor y que esas palabras del te amo, esas palabras de perdón, esas palabras de gracias sean parte todavía de nuestro vocabulario del día con día, ¿no? Porque pareciera que esas como que van quedando ahí atrás, ¿no? Entonces, por otro lado, Padre, a los días de esto, me imagino que, bueno, no me imagino, porque también lo vi, algunos de las imágenes al momento de la misa de su hermano, había muchísimas personas ahí con ustedes y de una otra manera eso viene como también a aliviar un poquito, ¿no? Como ya lo comenté. Pero por otro lado, después de algunos meses se vuelve a topar o enfrentar otra realidad y el duelo continúa y ciertamente que ningún duelo es lineal. Todos son con los altibajos necesarios. Y luego, por otro lado, también ningún duelo es igual porque cada pérdida es totalmente diferente. Fue su papá, fue su hermano. Padre, aquí sería interesante que nos compartiera también cómo le hizo o cómo le está haciendo, no para acostumbrarse a estar sin ellos, sino para cómo vivir usted esta vida que todavía usted tiene en sus manos, su existencia, pero amándolos a ellos desde otra forma. ¿Cómo desde otra forma? De que ellos ya están con el Señor, usted sigue acá, ¿cómo, pues sí, tal cual, cómo le está haciendo para
integrar esto a su vida? Ok, mira, Chema, sin duda alguna tú tienes la razón. Todo duelo es diferente y es distinto, incluso hasta en nosotros como hermanos o con mi madre. Yo le decía a mi madre, porque había momentos donde una persona que, pues ella perdió a su esposo, que era su compañero de vida, mi hermano, el hombre, el mayor de la casa, en quien se recargaba. Yo le decía a ella, te entiendo, pero no comprendo todo al 100%. ¿Por qué? Porque a mí se me fue un hermano y un padre, pero a ti se te fue tu esposo y tu hijo. Es totalmente diferente. Son palabras diferentes y experiencias totalmente diferentes. La vida, o en el transcurso de los meses, es ir asimilando y también lo expreso así. La verdad, aunque pudiera ser el título, es: el COVID te cambia la vida. El COVID te cambia. O sea, a mí me cambió. A mí mi vida, mi horizonte, me cambió. Me cambió en el trabajo, en el seminario donde estoy, y a los meses que regresé. Quien estuvo conmigo a lo mejor lo notó, no es el mismo padre, no tiene, ya no es de la misma manera. Y no digo que peor o mejor, no. La vida te va cambiando. La vida y que se le nota al padre de diferente. Y a lo mejor, no sé, la alegría, hasta eso no la perdí, porque si es algo que le gustaba siempre a mi padre o a mi hermano, es ser alegres, ¿verdad? ¿Qué cambió? A lo mejor mi manera de pensar, de valorar más la vida, de valorar más lo que tengo. Y no hablo lo material, eso también me cambió. Lo voy a decir así sinceramente. ¿Por qué, padre? ¿O en qué sentido lo cambió? Porque a veces nos apegamos tanto a las cosas que al final mi hermano o mi padre, ¿qué se llevó? Nada totalmente, nada. Y al final en esta enfermedad, me lo dijo así, el mismo doctor, regreso a la idea del doctor que les platicaba, él me dijo: padre, para mí su dinero no vale nada. ¿Por qué? Porque usted podrá gastar millones en esta enfermedad, pero al final, si la enfermedad quiere, se lo va a llevar. Punto. O sea, no vale nada. ¿En qué cambió mi manera de pensar, de trabajar? En mi mismo ministerio, en mi entrega, el no dejar para mañana lo que pudiera hacer hoy, porque no sé si existe el mañana. Anhelo el futuro, llegarlo, pero el futuro se lo dejo a Dios. El pasado ya pasó. El presente lo quiero vivir como Dios quiere, pero el futuro, lo que Dios quiera, si es que llega a llegar. Entonces, mi rol en mi casa cambió, porque de ser el hijo de a medias, me convierto en el mayor, de los mayores con mi hermana, pero la cabeza de hombre. Entonces ya antes yo ni me enteraba de muchas cosas. Llegaba a la casa y me daba, ya cambiaron aquí esto. Ahora es, hijo, hay que hacer esto, hijo, hay que hacer esto. Entonces, mi duelo en todo eso se fue llevando. Sigo en el mismo lugar, a lo mejor si me hayan cambiado, también lo expreso así, en el destino donde estoy, implicaría otro duelo más. ¿Por qué? Porque ya son 7 años. Este es el año número 8 que llevo en el seminario. Entonces, todo se fue se fue dando de la manera que me fue ayudando. Tuve por ahí unas terapias también, porque yo busqué, tengo una amiga psicóloga muy buena, y yo le dije: ayúdame en esto. Y ella lo único que era escucharme, pero ella sí me dijo, y esa frase me la grabé siempre: mira, padre tinajero, porque así me dicen, padre Tina, cuando tú quieras llorar, llora. Cuando quieras reír, ríe. Si un día no te quieres levantar, no lo hagas. Dice, ¿por qué? Porque las emociones todas las tenemos y es normal. Y lo que sientas, vívelo. No lo guardes, porque si no, eso no te ayuda a crecer en tu duelo. Y ella misma me lo dijo en el transcurso del tiempo. Dice, ya no hablo con el mismo padre Tina. El mismo padre Tina cambió su manera de expresarse, de hablar, de trabajar, de mirar, dices, eres otra persona. Y esa es la ganancia, lo digo así tristemente, o sea, la ganancia que me dejó, o sea, ver la vida, claro, con los mismos ideales, a lo mejor más fuertes, desde otra perspectiva, porque ahora viví la muerte cercas, en un ser querido, en una persona. Ya no es lo mismo, me dice el padre Víctor, con el que trabajo: a ver, si hoy celebras una misa de difunto, ¿cómo le haces? Le digo, me cuesta. A lo mejor antes no me costaba, hoy me cuesta, pero sin duda alguna el mensaje que uno transmite ya no es el mismo, es diferente.
más esperanzador. Así es. Padre, bien aquí aplicaría esa frase tan fuerte de Santa Catalina de Siena: sea aquello para lo que fuiste creado y le prenderás fuego al mundo. Y yo creo que aquí esta situación de COVID sí nos cambia la vida, pero para vivirla con muchísimo mayor intensidad, sabiendo pues que lo único que tenemos ahora es el presente. Y por otro lado, me gustaría también hacer ese énfasis a las personas que nos estén escuchando, a nosotros como experiencia de vida. No estamos solos. De veras que no estamos solos. Y sea por lo que sea que estemos pasando, podemos estar bien acompañados, pero también hay que hablar, hay que pedir ayuda. ¿Para qué? Para descubrir cosas nuevas, alguien que nos ayude a ver la vida de otra manera. No tenerle miedo a la terapia, porque muchas de las veces es que como faltos de fe. No es falto de fe. Ir a terapia no es que nos falte la fe. Al contrario, ¿no? También es ir a terapia es porque seguramente confiamos en que el Señor, a través de ese instrumento de la terapeuta, del terapeuta, nos va a ayudar a contemplarlo Él, a voltearlo, a ver a Él de nuevo. Entonces, pues sí, tal cual, buscar ayuda, no estamos solos, hay que hablar, no perder el tiempo en la cuestión del amor y todos los días estar haciendo como esa relectura de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiero yo? Pero también qué es lo que quiere Dios de mí y para mí y con los demás, porque solos no estamos. Padre, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Prometimos que este episodio duraría quizás 30 minutos, pero qué barbaridad. Ojalá y las personas que nos empezaron a escuchar hayan llegado con nosotros hasta acá, porque sí fue de mucho valor todo lo que nos ha compartido, y pues que esta experiencia de COVID que usted vivió y ya nos compartió acá, nos ayude para que también nosotros nos alimentemos y nos alentemos en la esperanza. Así es. Muchísimas gracias y recordarles nuestras redes sociales en Instagram, @seminario.guadalajara, Facebook y YouTube. Seminario Diocesano de Guadalajara. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias a ustedes, Chema. Escápate. Pensamientos sobre la vida y su destino. Seminario Diocesano de Guadalajara.